Muy buenas noches, amigas y amigos. Les saluda con gusto Manuel López Sáenz. Hoy en esta transmisión extraordinaria de Ciberterritorio Informativo, este contenido por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. Les recuerdo que con motivo de las fiestas de fin de año, pues hemos estado ya transmitiendo en estos horarios. En la transmisión correspondiente al martes 25 la realizamos el sábado 22. El día de hoy estamos realizando el 29 de diciembre, sábado 29 de diciembre, la transmisión correspondiente a lo que sería el martes 1 de enero, y la semana posterior pues ya regresaremos a nuestros horarios acostumbrados de los días martes de 10 a 11 de la noche en la transmisión del contenido Ciberterritorio Informativo. Les recuerdo también, amigas y amigos, en lo que se van incorporando algunos, Malinali Morales, saludos, Clara Cruz, Mafer Mesa, que ya nos acompañan en la transmisión. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos todos, que también a partir del próximo año vamos a tener dos contenidos más adicionales a este ciberterritorio informativo. Los días miércoles, el ciberterritorio socioemocional, de 9 a 9 y media de la noche, y también un viernes de cada mes tendremos el contenido ciberterritorio bohemio. También ese viernes será de 9 a 9 y media de la noche. De igual forma, les invito, por tanto, a que en breve algunos de ustedes se sigan incorporando a esta iniciativa y construyamos. Buenas noches, Nayeli García, que se incorpora a la transmisión también, y construyamos juntas, esta barra de contenido ciberterritorio en sus distintas vertientes, ya sea orientado al uso de la tecnología como medio de información y comunicación, como medio de construcción del conocimiento y el aprendizaje, o también como medio de empoderamiento y participación social. Muy buenas noches a la doctora Ana María Carabe de la Universidad de Guerrero, que se incorpora a la transmisión. Bienvenidas, bienvenidos todos. Pues vamos a iniciar con este contenido del día de hoy. Buenas noches, Liliana Rosales, que también se incorpora. Hoy tenemos información desde luego importante, como ha sido en las emisiones anteriores. Y bueno, pues vamos a iniciar. Tenemos contenidos relacionados con el superpeso diciembre 2018, el mejor diciembre desde 1994 que está teniendo nuestra moneda al cierre de este año y ya en el marco del inicio del nuevo gobierno. Tenemos a el SAT condonador, este sistema de administración tributario que pues resulta que es todo un perdonavidas y todo un perdonavidas de los impuestos de los grandes consorcios, de las grandes empresas, de las grandes instituciones financieras nacionales e internacionales. Y luego algunos se preguntan ¿por qué no pudieron regularizar durante tanto tiempo a sus trabajadores? ¿Por qué los contrataron como eventuales? Y hoy que como cada fin de sexenio estalla la bomba del despido y la necesidad de renovar contrato, pues se extrañan. Pero ¿por qué están perdonando tantos impuestos y esos recursos se podrían haber utilizado para regularizar a sus trabajadores, entre otras muchas cosas? Karen MB, muy buenas noches. Denise Hernández, buenas noches, que se incorporan a la transmisión. El contenido número 3 que tenemos el día de hoy tiene que ver ya con la puesta en marcha de la unidad de inteligencia financiera, que ha levantado ya su primera denuncia, investigación y detención del guachicolero, de uno de los tantos guachicoleros que están robándose el combustible en esta empresa paraestatal Pemex y que están constituyendo desde hace ya varios sexenios un auténtico desfalco. Y finalmente, todo lo último de lo sucedido en el caso Puebla. Pues estos son los contenidos del día de hoy. Por supuesto, cerraremos como de costumbre con la agenda
Me canso ganso. Pues bienvenidos, bienvenidas todas. Arrancamos. La primera nota que vamos a compartir con ustedes precisamente, amigas, amigos, es una nota fechada el día 27 de diciembre de esta semana en el portal del semanario de noticias Proceso. Esta nota está firmada por Juan Carlos Cruz Vargas y se titula El peso mexicano tiene su mejor diciembre de 1994. Amigas y amigos, siempre que hemos dado estas notas de tipo financiero en el contenido, yo en lo particular considero que no es necesario darle un fuerte peso a los indicadores económicos, por lo menos de mi punto de vista, porque estos siempre van a estar ondeando en torno o circulando en torno a los intereses, pues precisamente de las grandes empresas, de los mercados, los consorcios nacionales e internacionales. Son un indicador, pero no un aspecto en el que tengamos que detenernos mucho. Pero he decidido tomar en cuenta esta nota el día de hoy porque habíamos venido desde la propia campaña, el proceso electoral y ya en el proceso de la llamada transición, incluso ya en las primeras semanas de ya en la entrada en funciones del nuevo gobierno, pues una serie de esquelas en los periódicos, de notas, de contenidos en los noticieros de radio y televisión relacionados con la amenaza constante de un colapso financiero que se venía. Primero, si Andrés Manuel López Obrador llegaba a la presidencia, iba a haber un caos total, fuga de capitales. Después, en el periodo de transición y cuando se hablaba de la cancelación del aeropuerto, incluso titulaban algunos pseudoexpertos financieros el error de octubre, y entonces emulando a esta situación que vivimos en el 94 en nuestro país, el llamado error de diciembre, donde hubo una crisis, un colapso económico muy fuerte que dejó la salida del gobierno Carlos Salinas de Gortari y ya la entrada del gobierno de Ernesto Zedillo en aquel entonces, con pues los saldos en materia de inflación, de crisis, de desempleo que dejó en nuestro país ese llamado error de diciembre. Bueno, pues propios y extraños de los llamados expertos financieros en los medios de comunicación se dedicaron a decir que en cualquier momento íbamos a vivir ahora el error de octubre o íbamos a vivir una verdadera hecatombe financiera. Pues no solo eso no ocurrió, amigas y amigos, sino que por primera vez desde hace 24 años, repito, desde hace 24 años, el peso mexicano tiene el mejor de sus comportamientos en materia de cambio frente al dólar, a la moneda estadounidense. Tiene su mejor posicionamiento en el mercado cambiario desde 1994. Y entonces aquí todos los expertos, los de la bola mágica financiera, los opinólogos de los medios masivos de comunicación tradicionales, pues una vez más son vestidos, pintados de cuerpo entero como unos auténticos charlatanes, como unos auténticos merolicos que se dedican a sembrar el terror, el miedo, la incertidumbre por intereses de sus propios jefes, por intereses de carácter financiero, y no necesariamente son analistas serios a los que tengamos que confiarles ningún nivel de credibilidad. Pues no solo se equivocaron, sino son totalmente pintados de cuerpo entero como lo que son, unos auténticos mentirosos. Dice la nota: el peso tocó su mejor nivel frente al dólar, no visto desde el pasado 26 de octubre, impulsado por un debilitamiento general del billete verde estadounidense. En ventanillas bancarias el dólar se cotizó en 20.06 unidades, mientras que a nivel interbancario o al mayoreo se ofertó en 19.65 pesos, es decir, 1.30% más barato que el cierre del pasado miércoles, según datos del Banco de México, Banjico. No es poca cosa. De acuerdo con el análisis del Banco Base,
pues la recuperación del peso durante la sesión le permite acumular una apreciación de 3.42% o 69 centavos en diciembre, siendo hasta ahora, como ya lo dijimos al inicio de la nota, el mayor avance para el peso en un mes de diciembre desde que se adoptó el mecanismo de libre flotación cambiaria, en diciembre de 1924. Pues el mejor mes del peso mexicano ahora en diciembre de 2018, el mejor mes de diciembre desde que se tiene datos de este movimiento del peso frente al dólar, datado en el mes de diciembre de 1994. Desde hace 24 años no tenía una apreciación nuestra moneda frente al dólar como la que está teniendo hoy en estos momentos. Entonces, este clima de incertidumbre tratado de ser sembrado por los opinólogos de los medios de comunicación que se hacen llamar expertos financieros, pues fue todo menos que cierto, fue una absoluta mentira. La apreciación del peso, continúa la nota, en lo que va de diciembre se debe a que el mercado está borrando gradualmente las pérdidas acumuladas durante octubre y noviembre que se debieron a la incertidumbre por la entrada del nuevo gobierno, lo cual ilustra evidentemente también un ejercicio de carácter especulatorio. Asimismo, se ha registrado un debilitamiento del dólar estadounidense frente a sus principales cruces, luego de que se publicó el indicador de confianza del consumidor de Estados Unidos en un nivel de 128.1 puntos en diciembre, su nivel más bajo desde el mes de julio de este año. Entre los factores que han permitido al peso ganar terreno se destaca el debilitamiento del dólar, la adopción de una postura monetaria más acomodaticia por parte de la Fed, la adopción de una postura monetaria más restrictiva por parte del Banco de México, es decir, un comportamiento adecuado de quienes ahora están dirigiendo el Banco de México y la política económica de nuestro país, y la publicación del presupuesto federal para 2019, el cual en términos generales fue bien recibido por los mercados, tanto nacionales como internacionales. Pues así, amigas y amigos, según el Banco Base, en las últimas 2 sesiones del año es probable que el peso siga ganando terreno. Sin embargo, la baja liquidez del mercado también podría generar movimientos al alza del tipo de cambio de manera súbita. Es decir, esto es importante señalarlo porque aunque no tenemos que tomar como un dato fundamental este comportamiento, sí lo tomamos como un elemento para darnos cuenta de qué manera los medios de comunicación tradicionales nos mienten un día sí y otro también, tratando de sembrar el miedo, el terror, el caos, la incertidumbre, hablando de catombes financieras, hablando de fuga de capitales, hablando de desempleo, hablando de desincentivación de la inversión privada, tanto nacional como internacional en el país. Y lo que estamos viendo es que el nuevo gobierno ha sido bien recibido tanto en nuestro país como a nivel internacional. La política económica que se ha empezado a implementar ha sido también calificada como adecuada. El presupuesto federal fue bien recibido por los mercados nacionales e internacionales, y entonces en ese sentido pues nosotros tenemos que voltear a ocuparnos de otras cosas que desde luego también son importantes, como pues los acontecimientos, las circunstancias de nuestro país, las cuestiones de carácter social, de seguridad, la cuestión del trabajo y sobre todo pues el clima en el que cotidianamente estamos viviendo con nuestras familias en nuestro querido, pero durante este periodo neoliberal muy maltratado, muy lastimado país. Esa es la nota con la que arrancamos el contenido del día de hoy y con la que le decimos a los pseudoanalistas financieros de los medios tradicionales: son todo menos que científicos de la economía, son todo menos que comunicadores, son todo menos realmente expertos en lo que presumen ser expertos, que es el escenario financiero y las expectativas de desarrollo económico para nuestro país. Pues así las cosas, amigas y amigos, y continuamos con la siguiente nota,
que tiene que ver pues con toda esta polémica que se ha venido generando en los últimos días, en las últimas semanas, en torno pues a los despidos y a cómo propios y extraños se han rasgado las vestiduras por los despidos de los empleados de confianza en el sistema de administración tributaria en las distintas sedes del país. Y bueno, pues lo cierto es que poco a poco se ha venido develando una serie de irregularidades en este llamado SAT, en este servicio de administración tributaria, como es pues el tema de los aviadores, el tema de la burocracia dorada, el tema de el desfalco, el desvío de recursos a partidos como el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, desvíos para alimentar la caja chica del gobierno anterior, en el caso del gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto, entre otras irregularidades. Y hoy la nota que vengo a compartir con ustedes, que extraigo del portal de noticias digital Polemón, tiene que ver pues con esta política de condonación de impuestos por parte de este sistema de administración tributaria, pero que se dirige casualmente a grandes consorcios nacionales e internacionales, a los bancos, a las empresas, a quienes son los que más ganancias están percibiendo y quienes menos pagan impuestos o incluso se les condonan, como es en este caso. Y ahí la pregunta sería, ¿de qué manera podrían ser aprovechados estos recursos que son condonados a las grandes empresas para regularizar los faltantes en otros sectores del país en materia de servicios, en materia de productividad, en materia de educación, de salud, etcétera, o incluso para regularizar a estos trabajadores temporales, a estos trabajadores de confianza que tienen muchos años desempeñándose como funcionarios en este sistema y en otras dependencias del gobierno, y que lamentablemente con esta reforma impulsada en el último año el gobierno de Felipe Calderón, esta reforma laboral a la que se le dio continuidad en el sexenio también de Enrique Peña Nieto, con el llamado outsourcing, que legitima la inestabilidad laboral, que debilita las conquistas laborales alcanzadas por los trabajadores de este país como resultado de la lucha organizada, de la lucha a través de los sindicatos, cuando sí verdaderamente estuvieron atendiendo a las necesidades e intereses de sus representados. Pues se olvida todo esto y se legitima un sistema de contratación inestable, que atenta contra el trabajador, que lo deja vulnerable frente a su patrón, tanto en el sector público como privado, y que hoy día pues lo que estamos viendo precisamente es una situación en la que no tenemos garantía de muchos de estos trabajadores de que puedan permanecer en su fuente de empleo, de que puedan ser recontratados. Aún así se ha dicho que se va a revisar caso por caso, pero una manera precisamente de garantizar que el trabajador sea contratado, que tenga estabilidad en el empleo, pues es usar de manera adecuada los recursos de las dependencias. Y en este sentido, pues el SAT como servicio de administración tributaria lo que está dándonos a conocer con su actuación es que es todo menos que una entidad que administra adecuadamente sus recursos y los recursos por ende de todas y todos los mexicanos. Dice así la nota firmada por el portal de noticias digital Polemón. Estos son los bancos y las constructoras a quienes el SAT de EPN les perdonó adeudos fiscales. Esta nota fechada el 27 de diciembre de 2018. De los 14.503 millones de pesos que el sistema del Servicio de Administración Tributaria, SAT, ha condonado desde 2014 a noviembre de 2018, dos empresas constructoras acumulan el 58%, es decir, 8.445 millones de pesos indultados por adeudos fiscales. Estas empresas son ICA, los amigos, por supuesto, esta constructora preferida del anterior presidente Enrique Peña Nieto, ICA,
y la corporación Geo, mismos que atravesaron por concursos mercantiles tanto en 2017 como en el 2018, derivando en que ICA se olvidara de sus adeudos tributarios en el primer trimestre de 2018 y Geo se declarara en quiebra en noviembre pasado. Pues ahí están los amigos de Enrique Peña Nieto y los hijastros de Vicente Fox Quesada, dueños de esta constructora, de esta inmobiliaria Casas Geo, quienes pues se declaran en quiebra y ya no pagan los impuestos que tendrían que haber pagado durante mucho tiempo en que estuvieron en operaciones y que fueron beneficiadas, por cierto, con la construcción de casas para los trabajadores que cotizamos tanto al Infonavit como al Fobiste en este país, particularmente en el sexenio de Vicente Fox y después del panista también Felipe Calderón Hinojosa. Pero no es todo, el SAT también condonó adeudos fiscales a 26 bancos, no conformes a estas instituciones financieras que son de las que más cobran comisiones en nuestro país y que sus sucursales en este país son las que más retribuyen ganancias a sus matrices en el extranjero, porque son en México las instituciones que cobran las tasas, las comisiones, los intereses más elevados del mundo, incluso por encima de los intereses que se cobran en países como los Estados Unidos. El caso de los bancos condonados son Banco Bilbao Vizcaya de Bancomer, Santander, Banamex, HSBC, Banco Azteca, FAMSA y Coppel, que sabemos sobre todo estos tres últimos que están dirigidos pues a tener entre sus clientes, entre sus cuentavientes, pues gente que tiene de escasos recursos y a quienes se les cobran los intereses más elevados en materia de comisiones, de uso de línea de créditos o de intereses propiamente por algún crédito que se les ha proporcionado. De acuerdo con el Financiero, el periódico Financiero, actualmente la página del SAT presenta aproximadamente 11.051 registros publicados al 1 de noviembre de 2018, derivados de condonaciones que cumplieron con los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación y las reglas de resolución de la miscelánea fiscal. Pero ¿cómo funciona esta condonación? Según el SAT, la condonación consiste en eximir del pago total o parcial de un adeudo fiscal al sujeto obligado, siempre que cumpla con las condiciones previstas para acceder al beneficio. El SAT publica desde el 1 de enero de 2014 en su página de internet el nombre, denominación o razón social y clave del Registro Federal de Contribuyentes de aquellos a quienes se les hubiere condonado algún crédito fiscal, y a partir del 5 de mayo de 2015 se incorporan los montos condonados, indicó el portal. Añade que la condonación de impuestos es un beneficio previsto para todos los contribuyentes que se ubiquen en los supuestos de ley. Se logra que el deudor corrija su situación fiscal facilitando los medios para ello, incrementar la recaudación y depurar la cartera de créditos. Pero a ver, ¿por qué condonar impuestos a estos consorcios, a estas entidades financieras que son de las más poderosas económicamente hablando del país, e incluso en el caso de las instituciones bancarias extranjeras, HSBC, Santander o el propio Bancomer, Banamex de Citigroup, son de las entidades que más ganancias les reportan a sus matrices en sus países de origen, en Gran Bretaña, en España, en Estados Unidos? ¿Por qué? Porque cobran las más altas comisiones. ¿Por qué se les está condonando impuestos a estas entidades financieras o a estas empresas? No obstante, el director general de Vinculación y Desarrollo Institucional de la Universidad de las Américas Puebla, Juan Manuel San Martín, dijo al Financiero que el esquema de condonaciones debe ser revisado para hacer más equitativo el sistema fiscal, pues pareciera estar enfocado, efectivamente, lo comentamos, en beneficiar al que gana mucho y en hacer complicado el cumplimiento a las pequeñas empresas o a los profesionistas
que nos contratamos con alguna empresa, con alguna institución privada y que percibimos ingresos por honorarios, ahí sí no nos salvamos, o quienes trabajamos en el gobierno no nos salvamos de reportar nuestro ISR, nuestro 30% de las percepciones que estamos ganando como resultado de nuestro trabajo, y en cambio estas empresas, estos consorcios, estas entidades financieras, pues son apapachadas por el sistema de administración tributaria, y luego se preguntan por qué no se ha regularizado a los trabajadores de confianza de esta o de otras dependencias, cuando se está apapachando, cuando se está perdonando el cobro de impuestos a los grandes consorcios nacionales e internacionales, y eso evidentemente está golpeando el estatus financiero pues de las dependencias federales y del propio gobierno de nuestro país. Esto es lo que hay que poner el acento precisamente cuando se discuten estos temas, por ejemplo, de los despidos que estuvieron insistiendo mucho la semana pasada. Bueno, hay que ver qué está pasando con los recursos y qué es lo que tenemos que hacer en consecuencia para que a través del aprovechamiento y uso adecuado de los recursos que son del gobierno y que son de todos los mexicanos, estos lleguen a donde tienen que llegar y se utilicen de manera adecuada para atender a los trabajadores, para brindar servicio a la ciudadanía, para generar las instituciones y la prestación de servicios que se requiere para toda la población del país, cumpliendo el Estado mexicano con su responsabilidad fundamental, que es garantizar el bienestar de la población. Pues ahí está la nota, amigas y amigos, y continuamos ahora con una nota que tiene que ver con el tema del llamado huachicol. Esta semana precisamente Andrés Manuel López Obrador anunció la estrategia del gobierno federal para el combate a la extracción ilegal de combustible en los ductos de la empresa paraestatal de Pemex. Y entonces les traigo a compartir esta nota del periódico digital, del portal de noticias Sin Embargo. Esta nota que está fechada el día de ayer, 28 de diciembre, por el portal, la suscribe como editorial el portal de noticias Sin Embargo. Se titula Unidad de Inteligencia Financiera atrapa a su primer huachicolero, detecta lavado nada más de un primer indiciado por 80 millones de pesos, poco más de 4 millones de dólares, amigas y amigos. La entidad financiera, indica la nota, detalló que el monto global de esos depósitos asciende a más de 80 millones de pesos, decíamos unos 4 millones de dólares, de los que se presume que unos 27 millones, 1.35 millones de dólares se usaron en una compra irregular de combustible. El gobierno mexicano presentó precisamente el 28 de diciembre, decíamos, una denuncia, se nos movió aquí un poco la nota, pero vamos, por lavado de dinero de más de 80 millones de pesos procedentes de la compra ilegal de hidrocarburos ante la Procuraduría General de la República. El huachicoleo es básicamente herencia del PRI y creció 725.42% con la dupla Enrique Peña Nieto y Romero de Champs, el corrupto líder sindical de los trabajadores petroleros en Pemex. Pues así las cosas, y vemos aquí una tabla de crecimiento, cómo está documentado el crecimiento de la extracción ilegal de hidrocarburos en esta empresa de 2013, sí, efectivamente, las tomas clandestinas alcanzaron una cifra récord en el sexenio Enrique Peña Nieto, hasta 12.581 tomas en octubre de 2018, el doble de las registradas en toda la administración de Felipe Calderón Hinojosa, cuando se reportaron 5.051 tomas clandestinas. Entonces, fíjense nada más, de 213 tomas en 2006
A 2012 ya existían 1550, estaban documentadas en ese año, son cifras por año. Hacia 2018 teníamos 12.581 tomas clandestinas. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, las tomas clandestinas, decíamos, alcanzaron un récord de 41.692 ductos, esto es del 725.42%. De acuerdo con reportes de Pemex, el fenómeno se ha extendido por 25 entidades del país, donde Puebla, Hidalgo, Guanajuato, Veracruz, Estado de México, Jalisco y Tamaulipas ocupan las primeras posiciones. Ojo aquí, la mayoría de los estados en donde está concentrada este tema del huachicoleo es en la región central del país. Ahí está el caso de Puebla, donde gobierna y gobernaba el PAN, el caso de Hidalgo, donde gobierna el PRI, el caso donde gobernó el PRI, donde sigue gobernando con Omar Fayad, el caso de Guanajuato, donde gobierna el PAN, el caso de Veracruz, donde estuvo gobernando el PAN y acaba de entrar en funciones Morena, el caso del Estado de México, donde gobierna el PRI, el caso de Jalisco, donde estuvo el PRI, el PAN, ahora acaba de entrar Movimiento Ciudadano, el caso de Tamaulipas. Entonces, estos estados de la República que están concentrados en el centro y que están gobernados por el PRI y el PAN, tienen una larga tradición y es en donde se concentra mayoritariamente la extracción ilegal de hidrocarburos. Ahí, esta es una de las primeras hipótesis con las que se conecta precisamente o de manera por lo menos tentativa pues el caso de la muerte de Moreno Valle y de la exgobernadora recientemente entrada en funciones Marta Erika Alonso. Ahí hay no son pocos los especialistas que hablan sobre este vínculo entre los huachicoleros, el gobierno de Rafael Moreno Valle y la probable relación de comprobarse, pues el asesinato de estos dos exfuncionarios panistas. Ahí vamos a tocar hacia el final de la emisión del día de hoy algunos de estos aspectos y desde luego también recuperando la información que está disponible hasta el día de hoy. El robo de combustible, continuamos con la nota. En México es una de las peores herencias del regreso del Partido Revolucionario Institucional al poder. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, con Carlos Romero de Champs en el sindicato petrolero, las tomas clandestinas alcanzaron en 2013 hasta octubre de 2018 una cifra récord de 41.692 ductos. De acuerdo con los registros de petróleos mexicanos, en el año 2013 se reportaron 2.627 ductos ilegales. Para 2014 esa cifra se elevó a 3.674 y en 2015 se hallaron 5.574 tomas clandestinas. En 2016 había 6.873 ductos ilegales reportados y la cifra se elevó hasta las 10.363 tomas clandestinas en 2017. Un nuevo récord lamentable para esta empresa paraestatal Petróleos Mexicanos. De enero a octubre de este año suman un total de 12.581 reportes, pero la cifra puede aumentar y alcanzar un nuevo máximo a finales de 2018. Y es que justo en la presentación de la estrategia contra el huachicoleo del gobierno federal, presentada por Andrés Manuel López Obrador esta semana, pues se decía que nada más de los recursos que se habían desviado, que se habían perdido por esta práctica ilegal en Pemex, pues se podría iniciar la construcción de la primera refinería y se tendría, con el dinero que se perdió de esta actividad por esta actividad ilícita, por lo menos la mitad de los recursos que se requieren para construir el total de una de las refinerías que se pretenden construir. El saqueo a Pemex en 2017 significó una pérdida de 60.000 millones de pesos. Esto que les comentaba, amigas, amigos,
dijo en su conferencia matutina Andrés Manuel López Obrador al presentar un plan conjunto que involucra a 15 dependencias para combatir el robo de hidrocarburos. Explicó que en 2017 se robaron diariamente más de 600 pipas, cada una con capacidad de 15,000 litros. Incluso aquí esto puede dar lugar a la revisión del tema, pues, de la baja en el precio de la gasolina, que la derecha ahí ha estado golpeando o tratando de desprestigiar al nuevo gobierno, diciendo que ha incumplido promesas, que dijo que iba a bajar la gasolina y que no la va a bajar, o incluso ahora el último regalito que nos dejó Enrique Peña Nieto fue que se va a aplicar ya el IEPS totalmente a el precio de la gasolina a partir de enero. Esa fue una de los últimos ajustes que hizo en materia de venta de combustibles el gobierno de Enrique Peña Nieto a través de la Secretaría de Hacienda, y con efectos al 1 de enero. Entonces seguramente ahí la derecha y el mismo PRI va a salir a decir que es un nuevo gasolinazo ya en el periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo cierto es que nunca se dijo que iban a bajar de inmediato los combustibles. Lo que sí se dijo es que se iba a congelar el precio de la gasolina, como el precio de la luz. Ya se emitió un decreto en ese sentido, y a partir de la construcción de las refinerías, pues va a darse precisamente, o va a hacerse posible, la baja en el precio de los combustibles, sobre todo porque en este momento pues es una entrada importante los impuestos en la gasolina para el desarrollo de programas de gobierno, como es el tema de las becas, de los apoyos a los sectores más vulnerables de la población. Entonces en este momento no se incumple ninguna promesa de campaña, simple y sencillamente se dice: nosotros vamos a congelar el precio de la gasolina, y en adelante se buscará la manera, a través de la producción de los propios combustibles que se consumen en el país, mediante las refinerías que se deberán construir, pues se buscará la reducción del precio del combustible. Acá lo importante también es que imaginen ustedes si las cifras que se tienen en materia de saqueo a Pemex por esta práctica ilegal de robo de combustible alcanzan este monto impresionante de dinero, como se decía en la conferencia de prensa, 60,000 millones de pesos nada más en un año. Pues que quizá a través de la recuperación de estos recursos ya de manera sistemática y constante estemos ante la posibilidad de que el gobierno en funciones pueda hacer una reconsideración e incluso modificar el tema o bajar el precio de los combustibles de manera mucho más anticipada que lo que se ha planteado, que es por lo menos en este momento a 3 años, una vez que se termine la primera refinería que se pretende construir. De acuerdo con Octavio Romero Oropesa, director de la petrolera, el promedio diario de robo de combustible en el año 2016 fue de 26,000 barriles aproximadamente. En el 2017 arriba de 43,000 barriles diarios, y para este año ya ronda el orden de los 58,200 barriles diarios. En lo que va de diciembre, primer mes de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el robo de combustible presenta una disminución del 17.4% en comparación con el mes previo, de acuerdo con el reporte presentado por el titular de Pemex. Entonces, en dinero, dijo, significa que para el 2016 se perdieron más de 30,000 millones de pesos, para el 2017 50,100 millones de pesos, y ya dábamos la cifra de que en el 2018 se estima que hubo una pérdida de 66,300 millones de pesos. Esta es precisamente la razón por la cual se ha insistido tanto en que a través del combate a la corrupción es una de las vías por las cuales se van a obtener más recursos sin necesidad de elevar impuestos, y esos recursos ser encausados de manera directa a las personas, a el sector de la población que más lo necesita, que más requiere de los apoyos en materia de educación, de salud, de alimentación, de trabajo, de empleo, de infraestructura, de desarrollo social, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí está
el asunto nada más en un par de meses, en un par de semanas de trabajo, ya hay una baja significativa, medible en materia del combate al robo de combustible, y esto paulatinamente se habrá de traducir en que la federación tenga más recursos para distribuirlos a los sectores poblacionales que más lo requieran, o al fortalecimiento de los programas que en algún momento sean necesarios atender, o pues a tapar o a mejorar las partidas presupuestales destinadas a sectores pues que hoy aparentemente han sido recortados, como fue el caso de las universidades, como fue el caso de la Secretaría de Cultura, que aquí también es importante decirlo, como lo comentábamos en la nota anterior con el caso del SAT. El tema es que los recursos que lleguen, sean muchos o pocos, se utilicen de manera adecuada, que no haya dispendio, que no haya trato discrecional de los recursos, que no se le perdone en el caso de los impuestos a los grandes consorcios lo que deben de pagar, que se les cobre lo que deben de pagar, porque esos recursos precisamente van para la atención de necesidades y servicios de toda la población, de todos los habitantes de este país. Bueno, pues amigas, amigos, así las cosas, cerramos esta nota y ahora sí, pues vamos a lo que ha sido una de las notas de esta semana, yo diría de la semana que transcurrió. Estábamos todos preparándonos para la cena de Navidad con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestras parejas, nuestros seres queridos en general. Y de pronto pues empezaron a correr los rumores, después los rumores se confirmaron y después la noticia corrió por todo el país y desde luego también por todo el mundo. Nos enterábamos en la víspera de la cena de Navidad en nuestro país pues que había ocurrido un accidente aéreo en Puebla, y este accidente aéreo involucraba entre otras personas, porque había 5 pasajeros de un helicóptero que se había estrellado, pues a 2 personas de la esfera política del país. El caso de la gobernadora todavía en funciones hasta ese momento, Marta Erika Alonso, y el coordinador de los senadores también hasta ese momento de la bancada panista, Rafael Moreno Valle, exgobernador de Puebla. Y bueno, aquí recordar rápidamente cuáles han sido los momentos, las etapas sobre las que ha transcurrido la noticia. Hacia las 14:34 horas del martes 24 de diciembre de este año, de esta semana, se reportaba que el helicóptero modelo Augusta 109 Gran matrícula X Avon había notificado a la torre de control del Aeropuerto Internacional de Puebla su despegue del helipuerto Triángulo de las Ánimas, ubicado en lo alto de una torre ejecutiva de oficinas corporativas en la colonia Las Ánimas de la capital poblana. Esto según lo reportado por el portal de noticias Animal Político el día precisamente 26 de diciembre. Esta fue una de las notas, 26 de diciembre, titulada Las claves del accidente en el que murieron Marta Erika y Rafael Moreno Valle. Hasta el momento, esa es la versión oficial, esa es la noticia que ha corrido. Por supuesto, ha habido, como lo comentamos en parte de la nota anterior, una serie de especulaciones que voy a mencionar, incluso daré también mi punto de vista, pero lo más importante es en este momento apegarnos a la información oficial y esperar pues los avances, los reportes de las investigaciones, que dicho sea de paso es una investigación que estará coordinada por el gobierno federal, ya participó la Marina, peritos de la Marina, desde luego la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación, y también hay intervención por parte de instancias extranjeras a solicitud del gobierno mexicano, como el caso de Canadá, de Estados Unidos, y también se espera el apoyo de especialistas de la Unión Europea. Bueno, pues se reportaba este siniestro
Se informó por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que se tuvo ya acceso a las conversaciones de la torre de control. Los capitanes del helicóptero Roberto Javier Cope Obregón, comandante de la aeronave, el primer oficial Marco Antonio Tavera Romero, habían indicado el despegue del viaje, que sería al helipuerto Radio Capital, localizado en la colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía de Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. En este helicóptero llevaba a bordo a los dos oficiales ya mencionados, a Marta Erika Alonso, ex gobernadora todavía hasta ese momento de Puebla, a Rafael Moreno Valle y al asistente, al secretario particular de Rafael Moreno Valle, Héctor Baltasar Mendoza, quienes, pues a raíz de este accidente, se presume, y todavía de manera oficial eso es lo que se hace saber, perdieron la vida en el percance. Hasta el momento, pues las autoridades mexicanas aseguran desconocer cuál fue el motivo del viaje de la gobernadora y su esposo, y si la mandataria utilizaba recurrentemente este servicio de taxi aéreo para viajar a la Ciudad de México. Otro aspecto, bueno, pues ya hacia las 4:30 de la tarde, Andrés Manuel López Obrador en su cuenta de Twitter informaba que había datos, había noticias que le estaban haciendo llegar sobre la caída del helicóptero en Puebla, y todavía se esperaba la confirmación de la muerte de los pasajeros, entre ellos la gobernadora y el ex senador. Y bueno, ya hacia las 5:30 de la tarde aproximadamente se confirmaba la noticia y se daba pues las condolencias a la familia de estos personajes de la política, y desde luego las personas que les acompañaban también, los pilotos y su secretario particular. ¿Qué es lo que se sabe? Bueno, los pilotos eran gente capacitada, experimentada, esto certificado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El helicóptero pues estaba en buenas condiciones. La Marina, hasta el momento, dado el peritaje que ya se realizó, no encontró explosivos. Se presume que hubo una falla mecánica y que esa es la probable causa del desplome de la aeronave, y pues sabemos que se ha pedido apoyo para la investigación a nivel internacional. Y bueno, en Puebla hay un procedimiento que se tiene que seguir, hay un gobernador interino, el Congreso del Estado tiene que nombrar ya a hay un encargado de despacho y se tiene que nombrar un gobernador interino, y en un máximo de 2 a 3 meses convocar a elecciones. Hasta ahí pues los aspectos generales de la noticia, pero el día de hoy lo que aparece también en este portal de noticias Animal Político, la nota fechada el día de hoy 29 de diciembre, es que Canadá recaba pruebas del accidente aéreo en Puebla y ofrece una investigación exhaustiva y objetiva. Los investigadores acreditados a la Comisión de Seguridad de la Transporte de Canadá ya están en México para recabar las pruebas necesarias. La Comisión de Seguridad en el Transporte de Canadá afirmó que realizará una investigación exhaustiva y objetiva en el caso del accidente aéreo en México, en el que murieron la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, además de los pilotos y su secretario particular, como ya lo mencionamos. En este sentido, también cabe mencionar que se ha solicitado el apoyo de especialistas, tanto de los fabricantes del fuselaje de la aeronave en Italia, de la empresa Augusta, de estas aeronaves, como de los fabricantes del motor, que es de marca canadiense. Entonces ahí hay pues una investigación, o una parte de la investigación, que es de carácter exclusivamente técnico y que es lo que se está realizando a la par de las indagaciones del gobierno federal. En declaraciones a Notimex, la vocera de la dependencia Roxanne de Oost confirmó que los investigadores canadienses acreditados ya están en México para recabar las pruebas necesarias. Detalló que las funciones de los representantes canadienses acreditados son apoyar y guiar a la autoridad de investigación extranjera para que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y objetiva.
En ese sentido, los investigadores canadienses proporcionarán la información de seguridad necesaria a las entidades canadienses responsables de tomar acción de seguridad para mitigar las deficiencias de seguridad descubiertas por la investigación, agregó. The Host aclaró que no podía compartir información debido a que sería inapropiado que los representantes de un gobierno compartan información sobre un accidente ocurrido en otro país. Investigadores de seguridad en el transporte de Canadá y Estados Unidos participan en las indagaciones correspondientes para determinar las causas del accidente del helicóptero que se desplomó 10 minutos después de haber despegado. Pues ahí está hasta el momento lo que está transcurriendo en materia de investigación. Ya se tuvo acceso a la caja negra donde hay información del vuelo, de las condiciones de la aeronave durante el despegue, en el transcurso del vuelo y hasta el momento del desplome. Y bueno, hasta ahí la información oficial. Eso es lo que se sabe y esa es la investigación que está en curso. Y yo en ese sentido, amigas, amigos, pues prefiero estar a la expectativa de la información oficial que vaya saliendo. Por supuesto que hay una serie de especulaciones y yo diría que no son del todo lejanas a la realidad. Porque lo cierto es que estos personajes pues tienen toda una historia de negocios al amparo del poder, de relaciones con grupos de la delincuencia organizada que ha sido documentada. El caso, por ejemplo, de Rafael Moreno Valle particularmente, pues está documentado sus nexos con las redes de extracción ilegal de hidrocarburos en Pemex. Puebla, como lo decíamos en la nota anterior, es uno de los principales estados o donde más asentadas están las redes de estos delincuentes que se dedican al robo de hidrocarburos de nuestra empresa paraestatal Pemex. Entonces, por ejemplo, uno de los especialistas que se ha manifestado al respecto, Alfredo Jalife, pues ha insistido en que sí acepta la tesis de que fue pues un homicidio y este homicidio pudo haber sido concertado por las redes de huachicoleros en el estado que pudiesen haber sido afectados por alguna pues acuerdo. No olvidemos que Rafael Moreno Valle tuvo en esta semana, en estas semanas, acercamientos con el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. Quizá esto no fue bien visto por sus cómplices en estas redes criminales. Quizá tampoco eso fue visto por bien visto por algunos de sus correligionarios en el Partido de Acción Nacional, como lo ha señalado el mismo Jalife, propiamente Felipe Calderón y el propio Javier Lozano, que quienes han estado constantemente manifestándose en los medios de comunicación y haciendo señalamientos irresponsables en contra del gobierno federal, pero que ahí ellos también tienen un vínculo directo, tenían conocimiento y tienen, por ejemplo, Javier Lozano, vínculos directos con estas redes de huachicoleros en el estado de Puebla. Entonces, Jalife señala que ahí pudo haber una, pues sí el intento y al final lo hubiesen logrado de asesinar a estos exfuncionarios de Puebla, pues como parte de una serie de conflictos por estos vínculos a las redes de delincuentes llamados huachicoleros, ¿no? Otra tesis tiene que ver con el golpeteo de otro tipo, es decir, que a través de gente vinculada a Carlos Salinas de Gortari o incluso por órdenes del propio expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, pudiese haber una especie pues de cobro de cuentas y utilizar este tema del homicidio para desde luego embarrar, para sembrar la incertidumbre, la sospecha en el gobierno federal por el conflicto electoral que se había dado
durante la elección para gobernador en el estado de Puebla, lo cual pues también evidentemente es totalmente irracional. Si ya se ganó la presidencia de la República, ¿cómo se va a estar operando además de una manera violenta, la cual no ha sido la característica del movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador en ninguna de sus fases, ni desde el 2006, ni ahora, ni mucho menos ahora que se ha logrado el objetivo de ganar la presidencia, recurrir a tácticas de violencia, a cobros de factura de ninguna índole. Pero pues lo cierto es que esta manera de mover en las redes sociales y en los editoriales de los medios de comunicación, tanto en televisión como radio, prensa, insinuando, señalando, orquestando campañas de desprestigio, de escarnio público, como fue lo que ocurrió en el propio funeral de estos dos funcionarios de poblanos, llamando asesina a la secretaria de gobierno, exigiendo justicia frente a algo que pues es hasta el momento un accidente y hay una investigación en curso y el gobierno federal de inmediato ha abierto la posibilidad de que instancias internacionales autónomas participen en la investigación y tengamos acceso a información incluso de 3 fuentes distintas para conocer qué fue lo que ocurrió en el estado de Puebla. Entonces, evidentemente ha habido lo que sí ha ocurrido es un aprovechamiento de propios y extraños de este incidente para tratar de golpear, para tratar de desestabilizar una vez más al gobierno federal en funciones. En redes sociales, por ejemplo, de pronto un ejército de bots desató el mismo día de la tragedia y en los días subsecuentes el hashtag AMLO asesino, y de pronto pues la gente de manera espontánea empezó a contrarrestar este hashtag impulsado por cuentas falsas. Ahora se sabe incluso que muchas de las cuentas que estuvieron impulsando esta etiqueta totalmente irresponsable, violenta, lesiva, pues tienen que ver con estas redes de bots pagadas por el Partido Revolucionario Institucional desde el proceso electoral y que todavía están en funciones. A mí, por ejemplo, yo participé en este combate a la etiqueta, con la etiqueta con la tragedia no, con la etiqueta AMLO no está solo, con la etiqueta el tigre en redes, y en lo particular a mí me costó que Twitter a la fecha me tenga cerrada mi cuenta en esta red social diciendo que hubo un comportamiento anómalo de mi cuenta, cuando yo he acreditado pues que soy un usuario particular, que no soy desde luego ningún robot y que yo estoy expresando mi punto de vista. Pero lo curioso es que no se cancelaron las cuentas de este ejército de robots en las redes sociales. Pero bueno, el asunto es que al momento sabemos que hubo un accidente, sabemos que hay una investigación en curso, que hay distintas instancias, tanto del gobierno federal como extranjeras, que están participando en la investigación y que en breve se va a saber. Se va a saber. Mi punto de vista es que pudo influir el tema de la estrategia del combate a los huachicoleros, pudo influir también el anuncio la semana pasada de la auditoría al gobierno de Rafael Moreno Valle, particularmente el 2016, donde se presume hubo un desvío multimillonario de recursos que no se sabe a dónde fueron, y que esto pues pudiese haber tenido muy preocupados a la pareja y a su círculo de poder cercano. Hay quien, por ejemplo, como el caso de Rafael Loret de Mola, padre del periodista chayotero Carlos Loret de Mola, sí hay una distinción entre ambos, hay que decirlo. Él señala o apoya la tesis de que ellos están fingiendo o fingieron su muerte para escapar de la justicia, porque les esperaba la cárcel, sobre todo precisamente por los desfalcos cometidos
en la administración de Moreno Valle, y de los cuales pues obviamente su esposa Marta Erika es cómplice y beneficiaria directa de estos actos de corrupción. Entonces, pues ahí están las tesis. Hay quien dice que fue un asesinato por el tema de las redes de huachicoleo, en donde estarían involucrados gente del PAN, que pues tienen claras, habían tenido claras confrontaciones con los Moreno Valle, como el caso de Calderón o el propio Javier Lozano. Hay quienes sostienen la tesis de que están fingiendo su muerte y se fugaron del país, ¿no? Hay quienes señalan que pudo ser una estrategia de corte verdaderamente perverso y maquiavélico, orquestada por el círculo del propio Carlos Salinas de Gortari y teniendo un efecto directo para golpear y desestabilizar al gobierno federal. Entonces, pues las tesis y las teorías conspiracionales están a la orden del día. Lo cierto es pues lo que tenemos a la mano, y al día de hoy hay una investigación en curso sobre la que se espera muy pronto se tenga un informe técnico, un informe legal, un informe jurídico, un informe pericial que dé cuenta de los acontecimientos, qué fue lo que ocurrió en Puebla, porque lo que sí es cierto es que a nadie le conviene, a nadie le hace bien en este país que ha estado pues en situación de violencia, de incertidumbre, de polarización, pues que ocurran este tipo de situaciones y que encima pues no se sepa qué fue lo que ocurrió. Lo cierto es que también al panismo le persiguen los avionazos, los accidentes aéreos, y también al parecer a la marca de estas aeronaves, de estos helicópteros. Así que amigas, amigos, si tienen la oportunidad de subirse a un helicóptero o pagar un taxi aéreo, pues no lo hagan con estas aeronaves, ¿no? Diríamos por ahí. Bueno, pues vamos cerrando, amigas y amigos, el contenido del día de hoy, y lo vamos a hacer como de costumbre con la agenda Me Canso Ganso. El 23 de diciembre el presidente de la República estuvo en San Pedro y San Pablo Ayutla, en Oaxaca, para presentar el Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2018-2024, en el cual se compromete el gobierno federal a ampliar la infraestructura carretera de todo el país, y en especial en la zona sur, y terminar las obras que están inconclusas. El 23 de diciembre también se presentó el plan de desarrollo del Istmo en Tehuantepec. El 24 de diciembre pues se anunciaba a través de Twitter la noticia del accidente aéreo, y pues las condolencias a los familiares de las personas fallecidas en este accidente en Puebla, lo que hasta el momento sabemos. El 28 de diciembre, en compañía de la jefa de gobierno, se supervisaron las obras que quedaron en proceso y que se habrán de concluir de la línea 12 del metro y del tren Toluca Ciudad de México. El 29 de diciembre en Torreón, el día de hoy, en compañía de presidentes municipales y los gobernadores de Coahuila y Durango, se presentó el Programa Integral de Desarrollo para la Comarca Lagunera. Y el día de hoy también, hace un par de horas, en Nuevo León, se firmó el decreto para estímulos fiscales de la región fronteriza del norte del país. Pues esta es la agenda Me Canso Ganso durante esta semana, las acciones del gobierno, las actividades del presidente de la República, y pues con ello vamos cerrando la transmisión del día de hoy, amigas, amigos. Hoy esta transmisión extraordinaria, 29 de diciembre de 2018, toda vez que la que correspondería al martes primero, pues no la vamos a realizar en esa fecha, porque todo el mundo pues estará recibiendo el nuevo año, descansando con la familia, a lo mejor algunos un poco desvelados, etcétera, etcétera. Pero a partir de la segunda semana ya de enero, recuperaremos los horarios acostumbrados. Pues vamos a cerrar también, como de costumbre, amigas y amigos, el contenido del día de hoy con la recomendación de lectura. El día de hoy les voy a recomendar a ustedes este libro
que se titula El nuevo malestar en la cultura. Este libro es un texto coordinado por 3 investigadores, 2 de ellos extranjeros, uno nacional, el caso de Hugo José Suárez, Verónica Subillaga y Guy Bajoit, que son los coordinadores de esta obra. Hugo José Suárez es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Verónica Subillaga es profesora investigadora de la Universidad Simón Bolívar e investigadora asociada al Laboratorio de Ciencias Sociales Laxo en Caracas, Venezuela. Y Guy Bajoit es doctor en Sociología y profesor emérito de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Esta obra fue publicada en el año 2012 por parte del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y voy a compartir con ustedes un pasaje de la misma. Dice así: la búsqueda de autonomía de parte de los sujetos y el carácter anacrónico de los sistemas tutelares genera una forma en la cual los ámbitos no resueltos surgen como realidades desafiantes y agresivas. La falta de acuerdos explícitos o tácitos, así como los nuevos escenarios en los cuales se desenvuelven las prácticas de los sujetos, aquí un paréntesis, algunos de estos nuevos escenarios son precisamente los medios virtuales, los medios digitales, presiona hacia formas en las cuales el carácter afirmativo de los individuos posibilita el paso a una cierta ambigüedad, incertidumbre moral. Tal condición compleja en su gestión no es incorporada y resuelta de manera concreta por parte de los individuos. Esta situación causa desazón en lo individual y una distancia entre los sujetos y las instituciones sociales. Mientras los individuos se hacen conscientes de su condición de sujeto individual y colectivo, las instituciones se ven expuestas a procesos de agotamiento, deterioro y obsolescencia normativa, así como falta de incidencia en los procesos de regulación social. Y es precisamente ante esta crisis de las instituciones sociales que se genera un nuevo malestar cultural, tomado desde la premisa freudiana del malestar en la cultura, desde el psiquismo individual, pues en esta obra se aborda desde una lectura sociológica el malestar del individuo con las instituciones. El malestar del individuo no solo como sujeto individual, sino colectivo, y cómo este individuo, a partir de este malestar y de este conflicto con instituciones que ya no están a la altura de las circunstancias, que ya no resuelven las necesidades de los sujetos de hoy, pues los sujetos emigran a otros escenarios, desarrollan otro tipo de prácticas y se vinculan con otros actores a partir de distintos espacios, de distintos recursos, como son o podrían ser en este caso los recursos digitales. Esta sería la acotación que yo haría a este pasaje de la obra. En esta obra se reúnen las reflexiones de investigadores de distintas nacionalidades que se formulan preguntas sobre el estado que guarda la sociedad actual, en un diálogo sostenido con la tradición sociológica, la cual hace más de un siglo detectaba un tipo de angustia propio del inicio de la modernidad, y poniendo en juego las observaciones empíricas en diferentes contextos y ámbitos, los estudios intentan delinear la tensión que se gesta entre las expectativas generadas y la frustración que causa el hecho de no poder satisfacerlas. Tal problemática obliga a discutir la tesis clásica de Freud, como decíamos, sobre dicho tema, pero pensándolo sociológicamente. Las consecuencias que ello acarrea en una colectividad que experimenta un desfase entre la eficacia de los sistemas institucionales de dominio que tradicionalmente otorgaban y controlaban el sentido de la vida, iglesia, familia, escuela, y los propios individuos. En el documento se analizan las repercusiones que los grandes cambios culturales han traído consigo, resultado de la pérdida de credibilidad en el modelo cultural industrial y su sustitución gradual por un modelo cultural identitario que apela al sujeto como actor en las relaciones que entabla con el mundo. Con tal agenda, el libro presenta 13 capítulos divididos en 3 partes. En la primera
se trabajan de distinta manera la naturaleza y los orígenes del malestar. La segunda se ocupa de las experiencias identitarias que atraviesan actores concretos como los jóvenes, las mujeres o sus expresiones en productos culturales, como las herramientas culturales, en este caso de carácter digital. Finalmente, la tercera aborda las respuestas que construyen los sujetos ante sus malestares. En las conclusiones se busca sistematizar los aportes respondiendo a las preguntas: ¿qué es un malestar en la cultura? ¿De dónde proviene y cuándo se produce? ¿Y cuáles son sus consecuencias en la vida cotidiana de los individuos? Saludos y abrazos, nos saluda el maestro José Cardosa. Saludos, maestro. Pues aquí estamos ya cerrando la transmisión con esta recomendación de lectura: el nuevo malestar en la cultura. Pues así estamos cerrando, amigas y amigos. El día de hoy vamos a mandar los saludos acostumbrados a quienes nos hicieron el favor de su presencia: Malinali Morales, Clara Cruz, que estuvieron por aquí. ¿Quién más? Mafer Mesa. Mafer Mesa, saludos. Nayeli García Castro, saludos. La doctora Ana María Carabe, Liliana Rosales, saludos. Karen MB, que estuvo por acá también, saludos. Denise Hernández, saludos. Mari R. Jiménez, saludos. Karen Góngora, saludos también. Miguelina Sotelo Ríos, Luz Arendi Alcántara Castañeda, saludos. Gabriela Vázquez, Naye Reyes Mendoza, Patricia Guzmán, Vivis Esmal, Rebe Sáenz, saludos. Ara Muñoz, también saludos. Vane Retana, Kirena Tomodachi, María Bonita, Andy Telles, Meli Alcántara y Atram Maclean Herriuga. Pues saludos. Saludos también al maestro José Cardosa, que nos saluda y nos manda un abrazo. Ara Muñoz nos dice: feliz año, gracias por su tiempo y la información siempre oportuna. Pues gracias a ustedes por acompañarnos, y recuerden que este espacio lo construimos todos. Bueno, pues les deseo muy feliz año. Espero que pasen esta última noche del 2018 en compañía de sus seres queridos, que disfruten, que se diviertan, que coman muy rico, que se tomen una copita a la salud de todos ustedes, a la salud de nuestro querido país México. Esperemos que este año que termina esté plagado de éxitos, de logros, de satisfacciones, y el que viene esté lleno de metas, de retos, de sueños por cumplir, por alcanzar, con trabajo, con dedicación, con esfuerzo, tanto en lo individual como en lo colectivo. Vivimos, amigas y amigos, tiempos de esperanza, tiempos de armonía, y este es el momento en el cual podemos cada quien desde nuestra trinchera, desde nuestro lugar, contribuir a construir un país mejor, un país más justo y para todos, no solo para unos cuantos. Les deseo la mayor de las felicidades para este año que termina y el mejor de los años que vienen en este año que habrá de comenzar la próxima semana, 2019. Les mando un abrazo y les recuerdo que a partir del próximo año regresamos a nuestro horario normal los días martes de 10 a 11 de la noche, y que también tendremos los días miércoles de 9 a 9 y media de la noche ciberterritorio emocional, socioemocional, y ciberterritorio bohemio un viernes de cada mes también de 9 a 9 y media de la noche. Mi nombre es Manuel López Sáenz y este fue Ciberterritorio Informativo, espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. Hoy, 29 de diciembre de 2018, son pasadas las 10 de la noche, ya casi 10:20 de la noche. Que descansen, que la pasen muy bien. Les mando un abrazo. Muy buenas noches y hasta la próxima.
Saludos Van Retanas Vaz también y saludos Yasmín Salguero que nos acompañó en la transmisión. Muy buenas noches.